Regresamos a Sin Filtro, el tema SF, la carta que envían los congresistas de Estados Unidos en apoyo a los fiscales del Triángulo Norte. En esa carta hablaban de algunas amenazas, incluso a la integridad física de los fiscales generales. ¿Qué otras amenazas ven ustedes en el horizonte para el trabajo de las fiscalías? Que bueno, han mencionado los congresistas, no debe haber interferencia, mencionaba Estuardo antes del bloque, o que ven que en el Congreso, o posibilidades de remoción, que creo no es el caso guatemalteco, pero sí se ha hablado de eso en El Salvador. ¿Cuáles son las amenazas en contra de los trabajos del trabajo de las fiscales? Lo que hay que tener en cuenta es que ni El Salvador ni Honduras tienen una CICIG. Honduras está empezando un proceso pero no es de Naciones Unidas, es algo bastante más débil de OEA. Y en El Salvador directamente tienes la misma relación de poderes que ha tenido Guatemala antes de la CICIG toda la vida. Entonces, claro que hay muchísimas más amenazas para que desde el sistema político se pueda remover a un fiscal que está apretando las tuercas y que solo hay que ver, por ejemplo, en El Salvador, todo el caso Saca o el caso contra Funes, se están metiendo contra grandísimas figuras políticas del ámbito salvadoreño. Y entonces ahí puede haber un acuerpamiento por parte de las fuerzas políticas de, bueno, nos están atacando desde Fiscalía. Aquí estamos bastante más blindados con el caso de CICIG. Y no ha habido ningún intento, ni nadie ha sugerido que se pueda cortar el periodo de la fiscal. Entonces estamos hablando, claro, lo que sí ha habido es una amenaza física a la fiscal, que ya todos conocemos. Pero de ahí realmente están metiendo, a ellos les encanta meternos a los tres países en un mismo paraguas, es una cosa que les quita mucho estrés en la vida, o sea, no tienen que ver los detalles y las particularidades de cada nación, y por eso quizá no debemos confundir ni interpretar la carta exclusivamente para Guatemala. Esto es un fenómeno que está aconteciendo sobre todo en países donde no tienen CICIG. Bueno, pero si vemos la confusión, mencionaba Estuardo antes de la pausa, confusión en ejecutivo, legislativo, llega Oscar Chinchilla con una junta directiva diferente, y en la Corte Suprema de Justicia vemos a la presidenta Valdés. ¿En algún momento estas tres figuras pudieran interferir en el trabajo de la Fiscalía, Estuardo? El hecho de los antejuicios, que ya lo ha denunciado el fiscal Iván Velázquez, ve un atraso allí malicioso con muchos procesos de antejuicios que están pendientes en la torre de tribunales. ¿Podemos ver allí algún trabajo para obstaculizar pues lo que está haciendo CICIG junto al Ministerio Público? Bueno, recordemos cómo llega Chinchilla, ¿verdad? Recordemos cómo y quiénes lo apoyan para llegar a la presidencia del Congreso. Posiblemente sí, pero yo creo que siendo un presidente de Congreso bastante debilitado, con poca cintura política, con mayor observación ciudadana, con mayor observación de la comunidad internacional, con advertencia clara del mismo embajador de Estados Unidos, creo que cada vez va a ser más complicado que lo intenten. Por supuesto que lo van a intentar, si ellos van a medir límites. Pero tú ves a Oscar Chinchilla intentando algo así. No, por eso te digo yo, cada vez es más difícil. Que yo creo que ni intentarlo. No, ni intentarlo sería, y además con muchas colas y techo de vidrio, no creo que se van a atrever. Por el lado de la Suprema, creo que también es un poquito difícil, porque la misma Suprema pues ha tenido a sus miembros ya sin antejuicio, otros han renunciado. Hemos visto varios casos en la Suprema. Creo que aquí, y quiero enfatizar en la segunda parte de la carta, segundo párrafo de la carta, donde dice que hacen un llamado a los políticos, porque hay políticos que sí son meros suicidas, ¿verdad? Y que son casi kamikazes, que estos sí, en Guatemala los tenemos por montones, estos sí se atreverían a pedir, no sé, respondiendo a algún grupo o varios grupos, por ejemplo, la remoción de la fiscal o, por ejemplo, tal y tal cosa. ¿Estás pensando en alguien en particular aquí? No, políticos suicidas en Guatemala. ¿Quién pudiera ser un político suicida que solicite la remoción de la fiscal o por ejemplo, que saquen a la fiscal? No por suicida, pero Linares Beltranera para mí sería el más coherente en ese papel, pero yo creo que es que se lo está pasando tan bien. Pero digamos, yo voy más allá de que quiera hacer el show, sino quien realmente pudiese siquiera sugerir esto. Ahora, yo por eso veo el mensaje a los políticos. Apoyamos a los fiscales generales, al cargo de fiscal general en los tres países. De hecho, ellos dicen que les van a dar toda la seguridad y lo que sea necesario de seguridad para salvaguardar su integridad física.
pero al mismo tiempo el llamado a los políticos, y creo que ese es el que no tenemos que tirar en saco roto. Un apoyo de palabra y de hecho, entonces. Por supuesto. El principal apoyo que tiene CICIG, por ejemplo, es de Estados Unidos. Y pensando por el otro lado, podríamos ver que posiblemente Guatemala es el que tiene CICIG porque es el más débil. Porque la institucionalidad entre los tres países, no estoy diciendo que las otras son fuertes, pero la llegada de CICIG es precisamente un nivel alto de impunidad debido a una debilidad muy marcada y muy débil institucional. Y porque ellos sí hacen una referencia 2 veces a la institucionalidad en el CA3. Pero en esa debilidad institucional sí nosotros brillamos. Nos están diciendo los congresistas estadounidenses que este terreno ganado en contra de la corrupción puede ser reversible en algún punto, se puede volver al tiempo de 2014. Es que es muy evidente que puede ser, no completamente reversible, pero que sí se puede cambiar y se puede anular en gran medida el trabajo que se ha hecho. Lo que están diciendo es que van a seguir vigilantes, yo creo que ese es el mensaje. Y el mensaje que tiene que ser leído por los actores políticos de aquí. Es como no nos hemos olvidado, tenemos influencia importante en Guatemala desde Estados Unidos y tienen que entender que yo creo que también tiene mucho que ver con eso, con no se confundan. Trump no va a cambiar tantas cosas como dicen los titulares que va a cambiar. No viene una gran oleada de derechismo que va a compensar ciertas políticas que ha llevado a cabo Estados Unidos, porque esto se ha llevado a cabo desde que Secretaría de Estado, y también hay que entender, que lo hemos dicho muchas veces, que Congreso y Senado tienen mucho que decir de cómo se comporta la administración pública, empezando por el financiamiento. Y donde hay mucho acuerdo bipartidista. Hay bastantes consensos y más en lugares que no les importan tanto como nosotros. No les importamos tanto. Y es fácil entender que la llegada de Trump no es como en Latinoamérica, no es como en Guatemala, que llega un nuevo presidente y cambia toda la burocracia. No, los burócratas, sobre todo Departamento de Estado, gente que ya viene, ellos tienen años de estar, han pasado tanto gobiernos republicanos como demócratas, y esa es una política, la política es muy estable. Por eso es que a mí hasta risa me da en cierto momento la gente que dice, va a cambiar las cosas y va a cambiar. No, hay cuestiones que obviamente hay puntos que son de mucho énfasis para Estados Unidos en el mundo. Sí. Solo porque puede ser peligroso medianamente y se puede convertir en un... pero hasta ahí, pero la política no va a variar. Hay que escuchar también los discursos. ¿Qué dijo sobre política hacia Centroamérica en la campaña Trump que iba a hacer? No dijo nada. O sea, realmente tú tienes México, prioridades de México, porque yo creo que debe pensar que Guatemala también es México. México llama todo lo que está por debajo de Estados Unidos. La frontera pero antes te vas a preocupar por ISIS, antes te vas a preocupar por Siria, antes te vas a preocupar por Turquía, Rusia, antes te vas a preocupar por la Unión Europea, antes te vas a preocupar por China, antes te vas a preocupar por una lista enorme de problemas tremendos antes de llegar a la CICIG en Guatemala. Eso por descontado. Y además, cuando tienes un experimento de este tipo, que mira, más o menos está saliendo bien, déjalo ahí, espera que evolucione. No va a cambiar nada en ese sentido. Vamos al segundo corte de la noche, ya lo sabe, la etiqueta SSF, la carta, volvemos luego de la pausa.